de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos fueron? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿De dónde era? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Estámpala, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla sobre todas las cosas y a llevarla a los necesitados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede tomar sus asientos y damos la bienvenida a toda la gente que nos ve por los distintos medios electrónicos por donde se transmite este servicio y este mensaje. Desde aquí les bendecimos con toda bendición. Son bienvenidos a la Iglesia de Dios, Centro de Adoración NACU. Y cuando estén en la capital de Santo Domingo, es una obligación pasar por esta casa y bendecir desde aquí y honrar desde aquí el nombre de Jesús. La excelencia de regresar a Jesús. Jesús, en el cumplimiento de su misión, en el cumplimiento de la razón por la cual vino a esta tierra, que no fue necesariamente, como algunos dicen, que por la verdad murió Cristo. No, por la verdad ha muerto muchísima gente. Por la verdad sigue muriendo muchísima gente. Por la verdad mucha gente está en la cárcel. Si no, vaya a América del Sur y investigue en Venezuela para que usted vea. Por la verdad mucha gente ha sido sacrificada. Por la verdad mucha gente ha entregado todas sus riquezas y sus bienes. No, Cristo murió para redimir al hombre del pecado. Eso sí que nadie más podía hacerlo. Eso sí que nadie más tenía las condiciones ni los méritos humanos ni espirituales para alcanzarlo. Solo Cristo reunía las condiciones para redimir al hombre del pecado. ¿Y en qué consiste la redención del hombre del pecado? La redención del hombre del pecado consiste en que la deuda que usted tenía, la deuda que yo tenía y que no podíamos pagarla para poder ser libertado, el Cordero Inmaculado la pagó y la pagó a precio de sangre. La libertad del hombre, el rescate espiritual del hombre, solo podía ser pagado con sangre de un Cordero Inmaculado. Solo podía ser rescatado el hombre del pecado con la sangre del Dios hecho hombre, de Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Cristo podía alcanzar el título de redentor de la raza humana, porque para ser redentor había que ser hombre, había que ser sacerdote, había que ser rey, había que ser primogénito, había que ser nazareno, había que ser judío, debía descender del linaje de David, tenía que ser admirable, pero también tenía que ser, ¿saben qué cosa? Dios fuerte. Y esas condiciones solo Jesús las reunía. Por eso solo Él, al morir en la cruz, pudo salvarlo a usted y limpiarle del pecado con su sangre divina, con su sangre santa. Sí, es un aplauso para Dios. Te debo decir que no está saliendo ese aplauso como debe salir para Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Gracias por su sangre. Sí, David fue rey, pero no era Dios para ser el redentor. Amén. Samuel fue profeta, pero no fue rey, no fue Dios para ser el redentor. Juan el Bautista fue profeta, fue nazareno, fue primogénito, fue un hombre de Dios, pero no fue Dios para ser el redentor de la raza humana. Solo Cristo concentraba en él
los atributos necesarios para hoy poder llamarle el Redentor. Y en esta misión redentora, Cristo recorrió todas las aldeas de Israel. Le habló a bicos, a tuertos, le habló a prostitutas, le habló a jornaleros, le habló a recaudadores de impuestos, le habló a gente que los maestros o los rabinos de su tiempo se les estaba prohibido hablar. Comió con bebedores, comió con borrachos, entró a las casas de gente donde los religiosos y muy puritanos no podían entrar, como a la casa de Zaqueo, y ahí se dio una hartura porque sí que comía el maestro. De hecho lo acusaban de ser un comelón y de ser un bebedor. No hay pecado en comer, el pecado está en comer lo que le haga daño al templo del Espíritu Santo de Dios. Alguien se me pone bravo en esta hora, pero denle un aplauso al Señor como quiera, amén. Porque el que daña el cuerpo el templo del Señor, comiendo tripita y mollejita y comiendo grasa y azúcares innecesarios, pues va a tener problemas con Dios, porque está dañando el templo que Él quiere utilizar para transformar esta generación, amén. Y bebiendo bebidas de esas que no sirven para nada por ahí, ¿no? Pero Cristo en esta misión va recorriendo las aldeas, y en este recorrido le toca pasar por una frontera. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué frontera? La frontera entre Galilea y Samaria. Cuando hablamos de Samaria, usted tiene que remontarse al Antiguo Testamento y remontarse al exilio de las 10 tribus, del norte. ¿Recuerdan el reino del norte y el reino del sur? Las 10 tribus del norte fueron llevadas exiliadas a Siria. Y en este exilio asirio, los judíos que fueron llevados a esta zona, a este imperio, perdieron su tradición pura del judaísmo. Y ahí se mezclaron con los asirios. Comenzaron a casarse con las gentiles y con los gentiles. Entonces los judíos que quedaron del otro lado en el reino del norte, empezaron a ver que aquellos que se fueron del reino del sur habían perdido prácticamente la esencia de la vida espiritual. Pero ¿qué ocurre? Que cuando regresan los judíos exiliados de las 10 tribus de nuevo a su tierra original, los judíos que estaban allá, los judíos que no habían sido exiliados, comenzaron a verlo como impuros, comenzaron a verlos como indignos, no merecedores de ser llamados pueblo de Dios. Por esa razón, cuando ellos regresan, en lugar de ir a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, que como muy bien usted sabe, el templo de Jerusalén es el epicentro de la presencia de Dios para el judío. De hecho, el judío, donde quiera que se encuentre, al momento de orar, ora mirando siempre hacia la dirección donde se encuentra el templo de Jerusalén. Cuando se va a postrar a orar, investigan dónde queda el templo de Jerusalén, y si queda en esta dirección, pues en esa dirección ora. Si queda en esta dirección ora. Recuerden el caso de Daniel, cuando estaba orando, dice la palabra que Daniel oraba y abría la ventana en dirección a Israel. Pero ¿dónde se encontraba Daniel? Se encontraba en Babilonia, en el imperio caldeo babilónico, y volteaba su rostro hacia la dirección de allá donde el templo había sido construido. Porque para el judío la presencia de Dios tiene su epicentro ahí en el templo de Jerusalén. ¿Y qué hicieron entonces los samaritanos? Los samaritanos, como no eran considerados puros judíos aferrados a la ley de Dios, a la ley de Moisés inclusive y de los profetas, construyeron su propio templo en lo que se conoce como el monte de Gezirín. Y ahí en el monte de Gezirín construyeron el templo para adorar los samaritanos. De ahí viene la pregunta que le hace la mujer samaritana a Jesús, recuerda. Pero mira, dice la mujer, mis padres adoraban
en aquel monte. El monte al que se refería la mujer samaritana era el monte de Gezirín, donde estaba el templo de los samaritanos construido. Y le dice a la samaritana, y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Cristo le dice, muchacha, déjate de religión, déjate de puritanismo, déjate de cosas que no tienen importancia, porque la hora es y la hora ha llegado en que no adorarás a Dios ni en aquel monte ni en este monte, sino que adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso está buscando Dios. ¿Habrá aquí algún adorador que pueda adorar al Señor en espíritu y en verdad? Que no necesite de religión para adorar al Señor, que no necesite comodidad para adorar al Rey, que no necesite espacio amplio para exaltar el nombre de Jesús, porque Jesús ha hecho de tu corazón el templo donde quiere habitar y desde donde va a recibir la adoración. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Amén. Oh, gloria a su nombre. Wow. Y nuestro Jesús se va a las fronteras. Y en esa frontera entre Samaria y Galilea, por donde los religiosos de su tiempo no les gustaba caminar. Sí, porque los religiosos a veces no les gusta caminar por donde huele a pecado. Y yo digo que no le gusta caminar por donde huele a pecado, no porque el pecado le molesta, sino porque en el fondo están tan fortalecidos espiritualmente como para resistir el pecado que ahí está. Usted y yo somos sal de esta tierra. Y la sal no sala donde hay sal. ¿Qué sentido tiene yo ser un granito de sal en medio de las gran salinas que hay en Baní o que hay en Barahona? ¿Qué sentido tiene? Soy un granito de sal más. Ahora la importancia mía viene, ¿sabe dónde? Donde no hay sabor y de repente aparezco yo como sal para darle sabor a eso insípido. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Por eso Él nos define como sal de esta tierra. Nos define como luz del mundo. Y nos dice que una luz no se pone debajo de la mesa. Porque ¿qué sentido tiene una luz debajo de la mesa? Una luz debajo de la mesa no hace su función, no hace su trabajo. La luz debe ser llevada a la oscuridad. ¿Cuántos son luz en este lugar? Tienes que llevar tu luz a la oscuridad. Tienes que llevar tu luz a donde no hay iluminación. Yo quisiera que alguien me dijera, padre, mire, a partir de este día voy a dedicarme a ir en las noches al Parque Enriquillo, donde están los niños fumando drogas ahí, las jovencitas prostituyéndose, y voy a llevarle comida, y voy a llevarle ropa, y le voy a dar un culto por lo menos una vez a la semana. Quisiera escuchar que alguien me diga eso. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien se atreve a asumir ese ministerio a partir de hoy? Ahí llevar la luz a esa oscuridad. Que alguien me diga, a partir de hoy me voy a parar tal día en tal intersección donde las mujeres lamentablemente están viviendo la mala vida, por falta de oportunidades tienen que prostituirse. Me voy a ir para ese lugar, para esa esquina. Padre, ¿usted me da permiso para hacerlo? Le diré que sí, váyase en oración, váyase en ayuno, váyase fortalecido. Vaya y lleve su luz a ese lugar. Cristo, eso fue lo que nos enseñó. ¿Dónde predicó Cristo? Cristo predicó en el corazón de las ciudades. Cristo predicó en los centros de movimiento social, donde la gente me iba a escuchar. Pero alguno me dirá, pero Juan el Bautista fue en las lomas. Sí, pero Juan el Bautista vino para bautizar. Cristo vino para redimir al hombre. Y no se redime al hombre escondido en una montaña. El hombre se redime es hablándole por los medios, hablándole en las plazas públicas, hablando en las escuelas, hablando donde hay mucha gente que puede escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces Cristo va por esas aldeas y en esa frontera donde nadie visita, en esta frontera donde nadie va, mucho menos los religiosos, porque el religioso judío quería estar lo más lejos posible del samaritano, porque el samaritano era considerado como inmundo. Y en una de esas aldeas fronterizas, donde Cristo desafió el modelo, desafió el sistema y fue a predicar, le salieron 10 personas, 10 hombres con lepra. Yo quiero que usted anote esta cita bíblica de manera específica, Levítico capítulo 13, versículo 14. No vamos a hablar de este tema porque no es el propósito de la predicación, pero quiero que usted lo estudie en casa, tanto los que están presentes como los que nos ven a la distancia.
en esos 2 capítulos, el libro de Levítico enseña cómo se manejaba y se trataba a la gente con lepra. Porque la lepra de la que habla el Evangelio de Lucas en este capítulo 17 y la lepra a la que se refiere el libro de Levítico en los capítulos 13 y 14 es una lepra muy distinta a la que estamos viendo en este momento. Amén. La lepra de hoy está confirmado que no es contagiosa. La lepra que conocemos como lepra hoy está confirmada que se puede sanar, que es totalmente curable. Pero la lepra a la que hace alusión el texto bíblico y a la que le pone todos los requisitos que ustedes van a ver en esos 2 capítulos de Levítico, es una lepra que se complicaba o se resumía en la palabra lepra, pero que era una serie de enfermedades que complicaban más las cosas. Inclusive, algunos han llegado a decir que esa lepra incluía lo que hoy conocemos como sífilis. Doy a entender lo que predico, ¿verdad? Entre otras enfermedades. Por eso la gente se contagiaba, porque no era solo la lepra que conocemos hoy. El libro de Levítico habla que el sacerdote fungía no solo desde el punto de vista espiritual como el que definía la condición espiritual de la persona, sino que el sacerdote de turno le tocaba evaluar y decir si esa gente tenía lepra o no tenía lepra. El sacerdote recibía a la persona y le veía la mancha, le veía las protuberancias que comenzaban a surgir en su cuerpo. Entonces el sacerdote decía: usted tiene lepra. Cuando esa persona escuchaba esta gran noticia terrible, ya sabía que estaba confinada esa persona a ser apartada y vivir solo. No podía vivir entre los demás. Tenía que estar a una cantidad considerable. Cuando escuchaba que venía una persona sin lepra, tenía que alejarse a una cantidad de metros, de manera tal que la persona no sintiera contacto alguno con ellos. Pero debía portar también una campanita en su cuerpo, para que cuando los que no estaban con lepra escuchaban que una campana estaba sonando, la gente se alejara, porque se entendía: ahí viene el leproso. Porque el leproso fue definido como impuro e inmundo. ¿Alguien entiende lo que predico, verdad? Cuando el leproso llegaba, para que la gente entendiera lo que había y lo que llegaba ahí, él mismo vociferaba: inmundo, inmundo. El mismo leproso, para que la gente supiera que él estaba condenado por esa lepra. Pero lo mismo ocurría cuando la persona se consideraba sana. Cuando se consideraba sana, tenía que volver al sacerdote. Y el sacerdote certificaba que esta persona ya estaba sana y le enviaba, como hoy se envían los certificados médicos, enviaba esa notificación pública de que esta persona ya fue liberada de la lepra. Era una maldición terrible, la maldición de la lepra. Por eso usted ve que Cristo reitera tantas veces sanidades sobre los leprosos. Cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Cristo, si lo que Juan le envió a preguntar, que si él era el Cristo o había que esperar a otro, una de las cosas que Cristo le mandó a decir a Juan como manifestación de que él era el Cristo, ¿sabe cuál fue? Dígale a Juan que además de que los ciegos ven, los sordos oyen, dígale que también los leprosos son sanados. Porque estaba llena de lepra, muchos leprosos. Es más, había ciudades que estaban confinadas para los leprosos. Lodebar, ¿ustedes recuerdan Lodebar? Esta ciudad llamada Lodebar, que eran ciudades como se conocen, ciudades refugios. Esa ciudad, ahí eran llevados los que estaban mutilados. Por esa razón estaba Mefiboset ahí en Lodebar, porque cuando se cayó siendo niño, cayó al suelo, se partió las 2 piernas, entonces ya no podía estar sin las 2 piernas en medio de los demás de la ciudad. Lo llevaron a una ciudad refugio llamado Lodebar. Ahí estaban también los leprosos. Y dice la historia reciente, redactada también, que ellos se juntaban, los leprosos con los leprosos, para poder ayudarse mutuamente, para rascarse la espalda a uno y el otro que le rascara la espalda después. Una vida que no merece ser vivida, lamentablemente. Pero tenían algo estos leprosos.
los leprosos les estaba prohibido acercársele a los ciudadanos que no estaban enfermos. Era una prohibición que tenían ellos. ¿Sabe qué me gusta de estos leprosos? No la lepra, sino el atrevimiento de ellos. Dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 17 de Lucas: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Fíjense, andaban juntos. Era una pandilla de leprosos, era una banda de leprosos, los cuales se pararon de lejos y gritaron a alta voz diciendo: inmundo, inmundo. No, violaron la ley los leprosos, porque lo que debían decir a Jesús era inmundo, inmundo. No Jesús, sino ellos, para que todo el que escuchara supieran que ellos eran leprosos, y a la distancia ellos supieran, los demás, que quienes estaban gritando inmundo, inmundo, eran leprosos. Ellos no gritaron eso. Esa gente pensaron: espérame, este es mi tiempo. Este no es el tiempo de yo estar pensando en religión. Este no es el tiempo de yo estar pensando en tradición. No es el tiempo de estar pensando lo que me dijeron que yo debo hacer en el pasado. No, este es el tiempo de mi milagro. Este es el tiempo de mi victoria. Jesús está pasando. Yo no voy a perder el tiempo quejándome de que soy inmundo. No voy a perder el tiempo recordando la historia y mi pasado. Voy a gritar: sánanos, maestro, sánanos de esta lepra. Esta gente eran gente sabia. Eran gente que no eran cortos ni perezosos. Eran gente que sabían primero quiénes ellos eran, pero sobre todo a quiénes le estaban hablando. Tú sabes quién es Jesús, ¿verdad? Si sabes quién es Jesús, no pierdas tiempo sin estar al lado de Él. Amén. Ellos sabían que si Jesús los miraba, nada más iban a recibir bendición de parte del Señor. Y le gritaron: maestro. Me encanta que sabían el nombre de Jesús. Wow. Conocían el nombre de Jesús. Porque no solo le dijeron rabí, era probable que le hubieran dicho solo rabí. Podían haberle dicho solo rabí, solo maestro. Pero no, lo llamaron por su nombre. Mire, para el judío, el llamar a alguien por su nombre significa tanto. Significa posesión. Significa, por eso me molesta cuando a mí me dicen él. No, él dijo, no. Carlos dijo, el pastor dijo. ¿Y qué él dice? No, ¿qué Carlos? Los pronombres personales se usan cuando usted no conoce el nombre de la gente. Cuando usted conozca el nombre de la gente, menciónele su nombre. Alguien enseñó que no hay canción más hermosa que pueda uno escuchar que no sea el mencionar el nombre de uno. Óigame, llamaron a Jesús por su nombre. Llamar a alguien por su nombre, ¿sabe qué significa? Conocer su historia. Significa poseer vínculo, aunque sea a la distancia, con esa persona. Usted lo tiene. Hay gente que usted nunca ha estado cerca de esa persona, sin embargo usted piensa que esa persona ha convivido con usted. Un cantante que le guste de muchos años, un autor, un escritor que le guste de mucho tiempo. Hay gente que cuando usted lo escucha hablar, usted dice: no, así es que él piensa, yo lo conozco de toda la vida, pero ese tipo nunca ha estado ni siquiera a 10 metros de usted. Pero usted está tan identificado con la vida de esa persona que su nombre le resulta familiar. ¿A alguien le ha pasado eso? Eso fue lo que Cristo sintió cuando estos muchachos lo llamaron por su nombre. Me dijeron Jesús. Probablemente en ese camino poca gente le había dicho Jesús, por el respeto. Pero por aquí nunca viene un rabí porque está en la frontera. Por aquí nunca viene un líder religioso porque esto está en los extremos. Un abrazo a la gente de Neiva y Bauruco que están aquí en este día. Esto está en la frontera, por aquí no viene la gente que toma decisiones. Pero este rabí está aquí. Esos muchachos no pensaron en eso. No. Jesús, ten misericordia de nosotros. Aquí se ve el poder del acuerdo. Dile que está a tu lado: hay poder en el acuerdo. Esos 10 leprosos estaban de acuerdo. ¿Saben en qué? En que ellos necesitaban un milagro. Esos 10 leprosos estaban de acuerdo en que Jesús podía hacer ese milagro.
Y se muestra porque cuando llaman a Jesús para operar el milagro, utilizan entonces el pronombre personal de la primera persona del plural, que es nosotros. Ten misericordia, no de mí. Echaron fuera el egoísmo. Yo no quiero que me sanes a mí solo. Siempre hay un líder, siempre hay una cabeza. No. Lo hicieron al unísono. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué podemos aprender de estos 10 leprosos? Que el problema tuyo es el problema mío. Que lo que tú padeces lo padezco yo. Que el que te golpea a ti me está golpeando a mí. Que el que te daña a ti me está dañando a mí. Que el que te ofende a ti me está ofendiendo a mí. Que somos un cuerpo. Esos 10 leprosos actuaron como cuerpo. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos parte de un mismo cuerpo. Eso tenemos que saberlo. Somos parte de un mismo cuerpo. Y como parte de un mismo cuerpo no podemos maltratarnos. No podemos hacer homicidio con nuestra lengua a nuestro hermano. No podemos maltratar a nuestro hermano ni con hechos, ni con omisiones, ni con acciones ni omisiones. Porque somos un solo cuerpo. Y el dedo chiquitito de los pies, si es maltratado, la neurona más excelsa de nuestro cerebro también es maltratada. Porque somos un solo cuerpo. Dicen amén. Como cuerpo, ¿qué debemos hacer entonces? Velar por los demás miembros del cuerpo al que pertenecemos. Estos leprosos nos enseñan eso en este día. No se criticaron, no se empujaron. No, yo primero. Yo soy el que tiene más tiempo con lepra aquí. Yo soy el rey de los leprosos, yo voy primero. No, nada de eso. Ten misericordia de nosotros. En otras palabras, ¿sabes lo que le dijeron estos muchachos a Jesús? O nos sanas a todos o no nos sanes a ninguno. ¿Quiénes están dispuestos a decirle eso a Jesús? O bendices toda la casa o no bendigas a nadie. O desciendes para todos con poder y autoridad como cuerpo, o nos conformamos estando así. Es mucho lo que le estoy pidiendo, es mucho lo que le estoy diciendo en este día. Pero el sentido de cuerpo es lo que nos va a hacer invencible en Jesús. El sentido de cuerpo en el matrimonio es lo que va a impedir que otros agentes entren. El sentido de cuerpo en la familia es lo que va a impedir que otros agentes vengan desde fuera a imponer su agenda en su familia. Porque cuando vengan encontrarán un cuerpo unido, un cuerpo monolíticamente unificado. Les dejo esta enseñanza de estos leprosos en materia de la unidad. Alzaron su voz y en lugar de quejarse y de lamentarse y en lugar de pedir un guayo nuevo para rascarse, sí, porque hay gente que saben que tienen problemas, y en medio del problema, en lugar de buscar la solución al problema, están buscando una zona de confort para acostarse a dormir con su problema. No te acuestes a dormir con el problema. El problema no es parte de tu cuerpo. El problema no es parte de tu ser. El problema no es parte de tu vida. En el diseño original tuyo no estaba incluido que tú tuvieras esa enfermedad, que tuvieras ese problema, que tuvieras esa crisis, que tuvieras esa situación. No te acomodes, como dijo el apóstol Pablo. No se adapten a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Oh, gloria al nombre del Señor. Cristo tiene cosas mejores para nosotros. No es ese estado de vida el que nos toca vivir. Y esos leprosos dijeron eso. Maestro, renunciamos. Dile al que está a tu lado, renuncio a lo que no me pertenece. No, esta enfermedad no es mía. Esta crisis económica no es mía. Este problema en mi hogar no es mío. Estas diferencias no son mías. Esta falta de posibilidades para seguir adelante no es mía. Mío es el poder que Cristo me ha entregado con su muerte y resurrección. Amén. Eso sí yo lo agarro. Alguien tiene que agarrarlo en este día. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Esos muchachos renunciaron a su lepra. Y Cristo actuó en consonancia con esto. Dice el versículo 4. Cuando Él los vio, le dijo: id y mostraos al sacerdote. Esto me apasiona. Cristo ni puso la mano sobre ellos. Cristo no puso las manos de que para vete en el nombre de Jesús. ¡Pah! Como hacemos ahora, ¿no? Los predicadores. Y que si no se va con la mano, damos una patada al enfermo. ¡Pah! Sánate en el nombre de Jesús. No, nada de eso.
Cristo le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y pues se quedan, pero ¿y este hombre? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Por qué Cristo lo manda a que se muestren al sacerdote? Por lo que dice Levítico capítulo 13 y 14. Amén. Que el sacerdote tenía que confirmar que ya ellos estaban sanos. Amén. Esto tiene una enseñanza para la iglesia también. Fuiste sanado, fuiste liberado, fuiste bendecido. Vaya y muéstrese al sacerdote. Me dice una hermana en una ocasión, padre, mire, Cristo me bendijo de tal manera, me hizo esto de tal manera. Y cuando me llegó esta bendición económica, había un predicador por la televisión que estaba solicitando de manera vehemente una ofrenda grande para una obra que estaban construyendo. Y de esa bendición que el Señor me dio, pues envié la ofrenda grande para allá. Y ajá, hermana, ¿y dónde fue que usted recibió la bendición? ¿A dónde fue que Dios le respondió a la oración a usted? ¿Fue en ese televisor o fue en su iglesia que el Señor le respondió a la bendición? Amén. Donde usted es bendecido es donde usted debe presentarse. Usted como ofrenda y con la ofrenda que Dios le mueva que usted entregue. Lo demás que resuelvan como Dios le ayude por allá. Amén. Entonces Cristo le dice, ya ustedes van a ser sanados. Vayan y muéstrense al templo. El sacerdote estaba en el templo, no estaba en el bar, no estaba tampoco criando animales, estaba en el templo. Vayan al templo y preséntense allá. Y esta presentación implicaba también una serie de ofrendas que ustedes lo van a ver en el capítulo 13 y 14 de Levítico. Pero ¿qué hizo Cristo con este mandato que le dio a los leprosos? ¿Sabe qué cosa? Puso a prueba su fe. Cristo probó la fe de esta gente. Le voy a revelar algo a ustedes. Yo le voy a revelar algo a ustedes como pastor. Hay veces, y les puedo asegurar que la mayoría de las veces, cuando se opera un milagro, se opera más que por la oración del pastor o predicador que está orando en ese momento, por la fe de los que vinieron a reclamar su milagro. No me entendieron, no me entendieron. La mayoría de las veces, los milagros que ustedes ven que se operan en alguna actividad, mientras alguien está orando por los demás, ese milagro se opera más que por la fe del que está imponiendo las manos, por la fe del que está pidiendo y esperando ese milagro. Eso fue lo que Cristo puso en prueba en este momento. Cristo le dijo a los leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Los leprosos ustedes creen que no sabían lo que Cristo le estaba diciendo? Claro que sí, porque ellos habían sido víctimas de haberse presentado ante el sacerdote. El sacerdote fue que lo mandó a ellos para la chirola de los leprosos. El sacerdote fue que le dijo a ellos, no pueden estar ya entre la sociedad. Y ellos mismos sabían que el sacerdote era el que le iba a dar la certificación, la carta, el permiso, para el acta para reinsertarse a la sociedad. ¿Saben lo que esos muchachos dijeron cuando Cristo les dijo eso? Bueno, espérame, el que me mandó es Cristo. El que me mandó es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El que me mandó es el que dijo, oh gloria al nombre del Señor, que el precio de nuestra paz sería sobre él y que por sus llagas seríamos nosotros curados. Vamos para el sacerdote, vamos para el templo, vamos a presentarnos en aquel lugar. Usted me dice ahora si eso no es fe. ¿Qué te dijo Cristo a ti? Cristo te dijo que marchara. Cristo te dijo que caminara. Cristo te dijo que accionara. Aunque estés viendo, óyeme, que lo que está al otro lado es tu bendición, pero que está el mar Caribe, el océano Atlántico, el océano Pacífico de por medio, y que tú no tienes forma de cruzar. Él te dijo que marche.
camina sobre la mar porque Él no va a dejarte en vergüenza. Él te dijo que avance, camina sobre las aguas porque Él va a crear las condiciones para que tú veas el propósito de Él hecho realidad en tu vida. No importa si tiene que bajar el cielo para la tierra, no importa si tiene que poner la luna de día y el sol de noche. Si Él dijo, Él lo hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Wow. Esta gente conocía a Jesús. Yo no sé si era la necesidad, porque a veces la necesidad nos hace depender absolutamente de Dios. Hay gente que no aprende a depender de Dios hasta que no se ven con 2 días de reserva en el vehículo y sin dinero para echar combustible. Y que tienen que salir obligatoriamente en el vehículo, ¿no? Hay gente que no aprende a depender de Cristo hasta que no ve el tanque del gas en su casa sin combustible y sin dinero y los muchachos esperando a ver lo que va a pasar. Hay gente que no aprende a depender de Dios hasta que no tiene un cáncer en su cuerpo y que vea que ni la quimio ni la radioterapia va a resolverle, sino la sangre de Cristo va a sanarle de todo mal. Hay gente que no aprende a depender de Dios hasta que no se ve sin el empleo, hasta que no se ve sin los ahorros, hasta que no se ve sin nada de qué agarrarse humanamente. Entonces echan manos de Jesús. Echan manos de Jesús ahora, hermano. Ahora que estás bien, bonito, rosadito. Ahora que Dios te está bendiciendo. No te sueltes de Cristo. Agárrate de Él. Abrázate de Él. Métete en el camino por donde Él está caminando. Y como dijo Jacob, óyeme, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Como hizo la mujer del flujo de sangre, métete y agárrate aunque sea de un pedacito de la tela del manto de Jesús. Pero mantente en la zona por donde Cristo camina. Es importante saber esto. Estos 10 leprosos actuaron en fe y fueron en fe a mostrarse donde el sacerdote. Pero algo pasó. Mientras iban caminando hacia donde el sacerdote, dice la palabra que la lepra desapareció. No llegaron al templo. En el camino hacia el templo donde estaba el sacerdote, dice la palabra, te lo voy a leer de manera textual. De manera textual te lo quiero leer. Dice la palabra: cuando él los vio, dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció, dice el versículo 14 del capítulo 17 de Lucas, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Saben por qué? Porque el que dijo que ellos iban a ser limpiados no estaba exclusivamente en el templo. Estaba con ellos en todo momento, como Cristo está contigo en todo momento. Amén. Pero aquí viene el centro del mensaje. ¿Cuántos leprosos eran? 10 leprosos. De estos 10 leprosos, había uno que no era judío. Había uno que era samaritano. Y este que era samaritano, dice la palabra de manera específica en el versículo 15. Léalo conmigo, por favor, capítulo 17, versículo 15 de Lucas. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, los otros 9 también vieron que habían sido sanados, ¿verdad? Pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es importante, porque ese que volvió glorificando ¿a quién? Con el glorificar a Dios, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba glorificando a Jesús. Este leproso reveló que Jesús es Dios. Todavía hay gente hoy pensando si Jesús es Dios y discutiendo y metiéndose en pleitos, si Jesús es Dios, si Jesús no es Dios. Pues un leproso hace 2000 años reconoció que Jesús era Dios. Ese leproso volvió glorificando a Dios. ¿Y quién fue que hizo el milagro? Jesús. Dios.
Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. El que se quiere confundir, haya él o haya ella, no hay problema, pero la Biblia es clara. Jesús es Dios. Y sigue diciendo, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué pudo haber pasado acá? Los 10 leprosos, 9 eran judíos, 1 era samaritano. Los 9 judíos tenían claro para dónde tenían que ir cuando se les dijo vayan al sacerdote. Esos 9 judíos sabían, no, es al sacerdote, es para el templo de Jerusalén que tenemos que ir. Y van para su templo de Jerusalén. Los religiosos, los que tienen dos paredes, dos paños puestos en los ojos, que no ven para ningún otro lado. Y no se dan cuenta que Cristo obra por sendero misterioso. Que Él se tiene que coger una piedra y poner esa piedra a hablar y hacer milagros a través de una piedra. Mire, yo he visto milagros que Dios lo ha hecho hasta a través de borrachos. He visto gente borracha que fueron cristianos en algún momento y se descarriaron orando por enfermos y los enfermos sanarse. No se emborrache usted para que no se vaya para el infierno, ¿no? Pero Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Pero hasta la burra de Balaán la puso a hablar cuando Él vio que el propósito de Dios no se iba a cumplir. Amén. Aquí no hay burros, no hay burras, somos hombres y mujeres de Dios. No habrá que usar piedras ni burros, porque nosotros diremos la palabra. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y cumpliremos el llamado. Los 9 leprosos judíos, o mejor dicho, los 9 ex leprosos judíos sabían religiosamente para dónde iban. E iban como religiosos para el templo de Jerusalén, a donde el sacerdote en el templo de Jerusalén. Ahora, el ex leproso samaritano, el tipo como que medio se confundió y dijo, pero ¿para dónde yo voy a ir? Ya yo estoy sano. ¿Y qué tengo yo que ver con el sacerdote? Ni con el sacerdote que está en el templo de Jerusalén, ni con el sacerdote que está allá en el monte de Gezirín, en Samaria. Yo voy a volver a donde el que me sanó. Y el que me sanó tiene que recibir primero la buena noticia de que yo estoy sano. Este tipo le dio las primicias a Dios. Este tipo le dio lo mejor a Dios. Me viste enfermo, pues aquí vine sano. Dime qué tengo que hacer. Me viste pobre, pues aquí me tienes prosperado. Dime qué debo hacer. Me viste triste, aquí me tienes feliz. Jesús, dime lo que tengo que hacer. Yo soy para ti. Yo quiero vivir para ti. Y he venido a agradecerte el milagro que hiciste en mi vida. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo con más fuerza. Amén. Oh, gloria a su nombre. Oh, Jesús. Wow. Mientras los otros 9 prefirieron seguir sus rituales. No, el ritual dice que ahora tengo que ir donde el sacerdote. Y el sacerdote tiene que mirarme y tiene que ver si ya el cuerpo está blanco completo, es que la plaga se murió. Y el sacerdote tiene que meterme a una cuarentena, como dice Levítica. ¿Qué religión? ¿Qué ritual ni ritual? Yo me voy para donde el que me sanó. Yo me voy para el que me dio la palabra. Yo me voy para el que no tuvo que esperar que llegara al templo para yo ser el cuerpo sano que soy y que tengo en este momento. Pero no solo eso. No solo eso. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Cuántos volvieron a Jesús? ¿Y qué porcentaje es 1 de 10? El 10%. A Jesús volvió el diezmo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? El diezmo volvió a Dios, porque el diezmo es de Dios. De los 10 volvió un leproso. Hay gente que no se le quita una lepra económica, que no se le quita una lepra espiritual, que no se le quita una lepra en su matrimonio, que no se le quita una lepra en sus proyectos, en sus planes. ¿Saben por qué?
porque se están robando el diezmo que le pertenece a Dios. La gente tiene que conocer esto. La gente tiene que saber esto. No te quedes con lo que le pertenece a Dios. No te robes lo que le pertenece a Dios. Lo que es de Dios, devuélveselo a Dios. Regrésalo a Dios. Entrégaselo a Dios. Y Él va a hacer de ti un cuerpo nuevo, una vida nueva, una familia nueva, un sueño y un futuro nuevo en el nombre de Jesús. El diezmo volvió a Jesús como muestra de agradecimiento. Y Jesús mismo así lo reconoció. En el capítulo 17 de Lucas, versículo 18, oye lo que dice Jesús. No hubo, en el 17 primero dice, respondiendo Jesús dijo, y no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Este es un mensaje grande. Cristo está diciendo aquí, yo veo lo que viene donde mí. Yo miro lo que debe venir donde mí. Y yo tengo contabilizado lo que debe venir donde mí. Yo contabilizo. Es lo que Cristo está diciendo. ¿O no es contabilidad? Decir que eran 10 y 9 no vinieron. Eso es matemática elemental. Cristo cuenta. Él los contó. Eran 10 y solo vino uno. ¿Y los otros 9 dónde están? Aquí hay 2 mensajes que quiero dedicarte en este día. Primero, entregar el diezmo desata bendición en tu familia y en tu vida y en los tuyos. Amén. Pero, ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué estás haciendo con los 9? ¿Qué estás haciendo con el 90? ¿Cómo estás invirtiendo el 90? ¿Estás bendiciendo tu familia con el 90 restante? ¿Estás siendo buen mayordomo del 90 restante? ¿Estás con el 90 restante honrando a Dios? Amén. Porque ese 90 también tienes que dar cuenta a Cristo por lo que estás haciendo con él. Porque cada peso que malgastes, cada centavo que lo utilices para no agregarle valor a tu familia, a tu vida, a tu futuro, es cada centavo por el cual tendrá que rendirle cuenta a Jesús. Porque somos mayordomos. Dile que está a tu lado, soy mayordomo de las riquezas de Dios. Mayordomo es administrador, mayordomo es el que dirige las finanzas, la economía. Tienes que dar cuenta por ese 10, pero también por ese 9 que no llegó. Cristo te lo pide. ¿Y dónde está el restante 9? Dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces le dijo Cristo lo siguiente, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Me llama la atención que el tema del diezmo esté vinculado a la salvación. Fíjense cuando se habló de salvación. Hasta ahora no se había hablado de salvación. Hasta ahora solo se había hablado de ¿qué? De salud, de sanidad, de fe. Pero ahora se va a hablar de salvación. Vamos a ir a otro nivel. Porque usted puede ser salvo sin ser sano físicamente. No hay problema con eso. Eliseo murió de una enfermedad. Yo no sé si usted lo sabía. Eliseo murió de una enfermedad, el profeta Eliseo. Eso no significa que estar enfermo es estar en pecado. No, la enfermedad es una maldición, porque la enfermedad vino con el pecado. Antes del pecado no había enfermedad. Ahora, estar enfermo no es estar maldito. No, ya no. Amén. No es estar maldito. Ahora, Cristo puede en su plena voluntad echar fuera esas enfermedades. Pero ahora que se ha hablado del 90 y que se ha hablado del 10, ahora vamos a hablar de salvación. Y Cristo le dice, a los 9 que no vinieron, ve que tu fe te ha salvado. No, esa expresión no le tocó a ellos. La expresión de salvación, la palabra de salvación, solo le tocó al diezmo que regresó a Jesús. Wow, ponte de pie en esta hora. He traído este mensaje en este día porque quiero que regreses a Jesús. Así como ese leproso regresó a Jesús, así como ese leproso no se quedó conforme
con recibir la sanidad que recibió. Así como ese leproso no le siguió la corriente a la sociedad, la corriente en la sociedad, ¿qué es lo que dice? No, la religión, el ritual, la tradición. Le digo, no, a mí no me importa nada de eso, porque a mí ni la religión ni la tradición me ha hecho feliz. Yo te lo digo en este día, a ti también. Quien te ha salvado no es la religión. Quien te ha salvado no es la tradición. Quien te lavó con su sangre no es la historia ni es el pasado. Cristo es quien te ha limpiado con su sangre carmesí de todo pecado. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. ¿Qué tienes que regresar a Jesús? Te invito a reflexionar en este día. Tienes que regresar el tiempo que antes le dabas y que ya no se lo das. Tienes que regresar a Cristo esa entrega que antes tenía a Él, al ministerio, y ya no se lo da. Pues yo te quiero pedir, por favor, que lo regreses a Jesús. Tienes que regresarle a Jesús esas horas de oración. ¿Recuerdas esos días? Esos días en los que de rodillas horas iban y horas venían en las noches, tú orando, y no te molestaba eso, ¿verdad? Por favor, regresa a Jesús. Regresa esos tiempos a Jesús. ¿Te acuerdas esa misión que hacías visitando a los enfermos, visitando las cárceles, hablándole a la gente de Cristo? ¿Recuerdas esos tiempos? ¿Recuerdas esos tiempos? Regrésale esos tiempos a Jesús, por favor. Regresa esos tiempos al Maestro. ¿Recuerdas esos tiempos cuando predicabas el Evangelio? Cuando no pasaba una semana sin que alguien escuchara de parte tuya que hay un Cristo que sana, que salva, que libera. ¿Recuerdas esos tiempos? Yo quiero moverte a reflexionar en eso. Es tiempo de regresar a Jesús lo que a Jesús le pertenece. Tu vida es de Jesús. Levanta tu mano en esta hora y adora al Señor. Tu familia es de Cristo. Tu familia es de Jesús. Tus bienes son de Jesús. Tus propiedades son de Jesús. Tu empresa, tu empleo, tus negocios son de Jesús. Todo lo tuyo le pertenece a Jesús. Regrésalo, por favor. Ese corazón apasionado por la obra. ¿Recuerdas ese corazón apasionado? Ese corazón que quería estar temprano en el culto. Ese corazón que a las 9 de la mañana ya estaba los domingos en la escuela bíblica. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese corazón? ¿Recuerdas ese corazón que oraba día y noche, clamando ante la presencia del Señor? Por favor, regresa ese corazón a Jesús. Regrésalo a Jesús. Desaloja de él lo que no tiene que estar en ese corazón y regrésalo a Jesús, por favor. Regrésalo a Jesús, porque a Jesús le pertenece. Es propiedad de Jesús y Él se va a encargar del resto. Oh, gracias, Señor. Dios mío, perdónanos si nos hemos alejado de la presencia que tú nos entregaste en algún momento. Ayúdanos a regresar con pasión a tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, perdónanos si nos alejamos en algún momento. Si hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, y nos hemos equivocado tantas veces, perdónanos por eso. Acéptanos. Regresamos a ti, Jesús. Oh, gloria al Señor. Me acerco porque te necesito.
adóralo, adóralo. Adóralo, iglesia. Sumérgete. Sumérgete en su gracia. Agarra la mano de Cristo, agarra la mano de Cristo, agárralo. Agárralo. Padre, ayúdanos a restaurar el tabernáculo de David en nuestras vidas. Oh Jesús, te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Queremos regresar, Señor. Nunca alejarnos de ti, Jesús. Porque tú eres mi rey. Gracias, Sé que Señor. nada sin ti podré hacer. Adora a tu iglesia, adóralo, cántalo, me acerco, adóralo. Acerco a ti. Exalta a tu rey en esta hora. Eres mi rey. Gracias, Sé que Señor. nada sin ti podré hacer. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Toma a tu hermano que está a tu lado, tómalo de la mano. Tómalo de la mano en esta hora. Y así como esos leprosos, como un solo cuerpo se acercaron a Jesús, reclamando un milagro. Quiero que le levantes la mano hoy a tu hermano y ores conmigo esta oración. Padre eterno, te bendecimos y te pedimos misericordia de nosotros y nos ayudes a ser un solo cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.